Amén. Buenas noches, jóvenes y señoritas, gusto saludarles. Dios les bendiga bastante. Le damos gracias a Dios por este día tan maravilloso que nos regala. Vamos a inclinar nuestros rostros y a bendecir a nuestro Padre Celestial y a darle la gloria por todo lo que pues está pasando en nuestras vidas. La gloria porque realmente se la merece. Y vamos a decirle, amado Padre Celestial, en esta noche tan hermosa, te damos las gracias porque tú, Señor Jesús, has estado con nosotros en las buenas, en las malas, Padre. Te bendecimos y te glorificamos porque en todo momento tú nunca nos dejas, porque siempre tu palabra está allí, Padre Celestial, como un bálsamo a nuestros corazones. Te pido que en esta noche tú bendigas a cada uno de los que nos están escuchando a través de esta transmisión. Bendice, Señor Jesús, a cada una de sus familias. Mi Dios, guárdalos, protégelos, cúbrelos y que tu mano poderosa esté alrededor de aquellos quienes te temen, mi Dios. Te damos la gloria y la honra, Padre. Amén y amén. Amén. Buenas noches, gusto saludarles. Espero se encuentren bien, espero pues a pesar de tanta complicación, poco a poco nos vayamos incursionando ya en la sociedad. Primero Dios, pues todo va a ir muy bien. Sabemos que cuesta nuevamente agarrar como que el rumbo o agarrar la rutina que se tenía antes y realmente tal vez ya no regresemos a la normalidad que conocíamos, pues sino realmente estamos en un nuevo normal. Ya lo normal que nosotros conocíamos pues ya no va a ser. Esta, esta pandemia vino a ocasionar muchos cambios, vino a mover muchas cosas del lado económico, del lado social, perdón, y de tantas también como las personas ven la vida, vino a cambiar muchas cosas, ¿sí? Y también cómo otras personas simplemente deciden alejarse de Dios y continuar una vida sin Él. Que eso es lo que quiero que veamos en esta noche. Se llama el tema Corazones bajo cero. Ok, el título del tema está puesto porque en esta época, en esta era, en este siglo, muchos de los corazones se enfrían, perdemos ese amor por Dios, perdemos esa pasión por Dios, ¿sí? Perdemos tanto, todo lo que alguna vez vimos en la iglesia, alguna vez nos enseñaron nuestros líderes, los ancianos de la iglesia, nuestros padres, ¿sí? Lo empezamos a perder porque poco a poco, como nosotros jóvenes vamos creciendo, de cierta manera tenemos un, entre comillas, control de nuestra vida, pero realmente el único que la puede controlar es Dios, el único a quien su voluntad es perfecta y agradable para nuestras vidas y el rumbo de los jóvenes, ¿sí? Solo es Dios, ¿sí? A pesar de ese supuesto control que nosotros podemos llegar a tener, jóvenes nos hace pensar que ya no necesitamos de los consejos, que ya no necesitamos de nuestros padres, que somos totalmente independientes, algunos que empiezan a trabajar y empiezan a ver ya el dinero, eh, empiezan a sentirse como autosuficientes, ¿sí? Y eso es algo que como jóvenes y señoritas debemos de evitar, porque no es así, no es así la vida después cobra facturas, las cobra muy caras, pero también le pusimos corazones bajo cero porque vivimos en un mundo donde la iniquidad se está multiplicando mucho, ¿sí? Las perversiones, las depravaciones sexuales, los abortos son aprobados, drogas, femicidios, corrupción, tabaquismo, alcoholismo, extorsiones,
violaciones y todo esto que jóvenes no estamos lejos de vivir todo esto, ¿sí? Sino todos actualmente estamos tan cerca de todas estas cosas que en el mundo se están viviendo, ¿sí? En el siglo XIX, ¿sí?, surge un principio filosófico que realmente es algo preocupante en los países que son potencias, que han dejado a Dios por un lado, ¿sí? Se nota o se puede palpar un poco más este principio filosófico que es nada más que cifran la norma de la conducta humana, ¿sí?, en algo independiente del bien y del mal moral. Entonces, negando toda obligación y toda sanción con respecto a estos, y a eso se le llama amoralidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente las personas ahora se preguntan, o más bien se establecen, que no hay nada ni nadie, o sea, la iglesia ya no es el ente que puede juzgar moralmente y dictar qué cosa es buena y qué es mala, ¿sí? O que ni los propios padres, ni los propios consejos, sino nada más, si te hace feliz, hacelo. ¿Me entienden? Entonces, la moralidad es algo tan fuerte y que cada vez se penetra más en nuestra sociedad, en los jóvenes. Por ejemplo, si ustedes van a Estados Unidos, las personas que duermen en las universidades, en los dorms, ¿sí? Prácticamente es una depravación lo que se vive allá dentro de los dorms. Y para las personas, para las señoritas, para las mujeres, los hombres, es pero tan normal tener relaciones sexuales con muchas personas. O sea, no importa, es como normal. No es bueno ni es malo. O sea, es algo normal para las personas y esto cae en amoralidad, ¿sí? Entonces el mundo empieza a hacer las cosas porque justificando su propia felicidad y justificando de que no hay nadie ni nada que pueda regir cuál es la conducta moral correcta, porque realmente es algo relativo al ser que está haciendo las acciones, ¿sí? Entonces, a causa de todo esto, debemos estar aún más alertas. Nosotros jóvenes debemos de ser atalayas de nosotros mismos, atalayas de nuestra familia, atalayas de para aquellos quienes son líderes del rebaño. Sí, esto lo vamos a ver en Hechos 20:28 y dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, ¿sí?, que Él adquirió con su propia sangre. ¿Ok? Entonces podemos ver que Dios nos pide que seamos atalayas de nosotros mismos y también del rebaño, ¿sí?, para aquellos quienes son líderes, pero a su vez también en la última parte vemos que dice quienes fueron comprados con el precio de su sangre. Nosotros jóvenes somos todos, pues no solo los jóvenes, estamos comprados con el precio de la sangre de Cristo. Entonces no podemos menospreciar el costo de nuestras almas ni de las almas de las personas, entregándonos al desenfreno y al despilfarro de muchas cosas y cosas pecaminosas de nuestra vida, ¿sí? Entonces, por esto necesitamos examinar nuestros corazones constantemente, pidiéndole a Dios que nos revele las cosas ocultas que puedan estar atándonos, que puedan encadenarnos y no nos dejen ser completamente libres. Por eso debemos de escudriñar nuestro corazón y buscar de Dios con todo nuestro corazón, ¿sí? A causa de toda esta maldad que acabamos que estamos viendo en la introducción, ¿sí? Pecar cada vez es más fácil. Pecar cada vez es menos malo ante los ojos humanos, ¿sí? O sea, si ustedes viven en Alemania, por ejemplo, tener un montón de parejas sexuales, eso es totalmente normal. O sea, nadie te juzga por eso, ¿sí?
Y drogarte es totalmente normal, enmarihuanarte es totalmente normal. Nadie te debería estar juzgando por eso y la cultura se empieza a volver amoral, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de estar muy atentos y a causa de toda esta maldad, por eso Pablo nos advierte en este versículo, en estos dos versículos. Primero, en 2 Timoteo 2:22 dice, huye de las malas pasiones ¿de quién? De la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Ah, miren esto bien importante. Primero, huyamos de las pasiones de la juventud. ¿Por qué? Porque en la juventud, pues hay muchas hormonas alteradas, los jóvenes quieren saber qué se siente ser independiente, quieren caer en un círculo social para poder ser aceptados, no importa a costa de qué, no importa si se tienen que hacer el peinado más horrible del mundo, no importa si tienen que andar con los pantalones en la rodilla, no importa si tienen que decir malas palabras, no importa, el joven quiere ser aceptado, ¿sí? Pero miren lo que dice aquí, huyamos de esas malas pasiones, esmerémonos de seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, pero más importante ahora, otro tema, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. O sea, nuestra relación con el mundo debe cortarse. Nosotros debemos de pulirnos con las personas que invocan al Señor con corazón limpio. No podemos hacer ni ser amigos del mundo porque somos constituidos enemigos de Dios, ¿sí? Y también en 2 Timoteo 3:1, como yo les venía diciendo, pues toda la maldad y todo el desenfreno que se vive ahora, ¿sí? Realmente esto enfría los corazones y por eso el tema corazones bajo cero, ¿sí? Dice en 2 Timoteo 3:1, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, ¿sí? En Mateo 24:12 dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, ¿ok? Habrá tanta maldad que el corazón de muchos va a enfriarse. ¿Por qué? Porque al haber más medios para fallar, para pecar, al haber más personas que incitan a alejarnos, cuando trabajamos y tenemos poder adquisitivo, tenemos el medio también para poder pecar, ¿sí? La influencia del mundo hace que muchos apaguemos la llama del amor hacia a Dios. Y no solo y no solo en el mundo, sino eso también pasa en la misma iglesia. ¿Ya? Entonces, por eso debemos de ser atalayas y estar al tanto de todo esto para no pecar. Amén. Entonces, vamos a leer Juan 21 del 1 al 9 y vamos a ir trabajando sobre este versículo, sobre este pasaje, perdón. Dice la palabra de Dios, esto es después de que ya Jesús había muerto y había resucitado. Dice, perdón, que ya Jesús había muerto. Dice Juan 21, del 1 al 9. Jesús y la pesca milagrosa. 21. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos, junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo o Dídimo, dicen versiones de Reina Valera, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos, pongan atención a esto, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Otra vez, no se dieron cuenta de que era Él. Ok. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar de la red. Y hasta aquí se dio cuenta Pedro, es el Señor.
el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Pongámosle mucha atención a este último, 9. Vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Ok. Bueno, entonces vamos a ir estudiando sobre esto, sobre este versículo y cómo es que el corazón frío, ¿sí?, en los discípulos esboza los siguientes puntos que nosotros vamos a ver. Ser lo que era antes. Ok, pues nos damos cuenta en la lectura, ¿sí?, de que los discípulos, ya que Jesús había muerto, regresaron a hacer lo que eran antes de convertirse al Señor. Eran pescadores. Y Jesús los encuentra pescando. Entonces, cuando nosotros conocimos al Señor, ¿sí?, cuando nos hablaron de Dios, muchos también que vieron en los renuevos, ¿sí?, conocen al Señor. Por muchos, lo conocemos por varios lados, ¿sí? Y en el momento que nosotros entramos, ¿sí?, a buscar de Él, no tuvimos ningún dolor de dejar muchas cosas que sabíamos que nos alejaban de Dios, ¿sí? Hay personas que vienen del renuevo y dejan todo y empiezan bien y después todo mal. Hay personas que se les habla de Dios, conocen a Dios y empiezan con un corazón muy encendido y después todo mal. Entonces, cuando empezamos bien y todo así con esa emoción, porque realmente es una emoción, nos alejamos de un montón de cosas y queremos seguir al Señor. Pero lo hacemos porque vimos la manifestación de Él, porque vimos su gloria, porque vimos algo que tal vez no habíamos visto antes. Pero con el pasar del tiempo, al no mantener nuestro corazón apasionado por el Señor, al no alimentarnos de su palabra, al no enamorarnos del Señor diariamente, viene a nuestro ser el gran deseo de volver a pescar, de volver a hacer lo que hacíamos antes, ¿sí? Y realmente no nos debemos como de irnos de este mundo, pues, pero de irnos al mundo, perdón, sino muchos cristianos solemos volver a las amistades de antes, con aquellos viejos amigos, aquellas viejas cosas que hacíamos, aquellas cosas malas. Entonces, volver a tal vez a lugares que frecuentábamos que no estaban bien, donde se tomaba alcohol, ¿sí?, drogas, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra curva empieza así, un pico, cuando vemos a Dios y nos enamoramos de Él al inicio y entendemos esa emoción, pero después empieza a bajar porque no estamos alimentando nuestro corazón con la pasión del amor hacia Dios, ¿sí? Entonces, pero tenemos que tener cuidado porque en Lucas 9:62 dice Jesús, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Entonces, jóvenes, si nosotros conocimos de Dios, empezamos con su obra, pusimos las manos en el arado y dijimos, vamos a servirle a Dios, no debemos de voltear a ver, ni regresar a ser pescadores como lo hicieron los discípulos cuando vieron, y probablemente saben que ellos se enfrían porque ven la maldad tan fuerte en el mundo. ¿Y cuál creen ustedes que fue esa maldad? La muerte de un hombre inocente, su propio maestro, Jesús. Y puede ser que esa maldad
los haya hecho que ellos se enfriaran. Y se recuerdan lo que decía el versículo bíblico, que habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Entonces, realmente, nosotros debemos de evitar que nuestro corazón se enfríe porque veamos maldad, ¿sí? Sino al contrario, debemos de estarnos alimentando con la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, los discípulos hicieron lo que hacían antes. Punto número 2. Olvidamos nuestro propósito. Ok. ¿Por qué olvidamos nuestro propósito? Los discípulos, ¿sí? Olvidaron después de que Jesús muere, olvidaron de que eran discípulos, olvidaron que tenían un propósito que cumplir, olvidaron que el evangelio debía de esparcirse hasta los confines de la tierra, porque dice, y me serán testigos, ¿sí? En Galilea, en Judá, hasta los confines de la tierra. Entonces, era importante propagar el mensaje del evangelio. Era importante que ellos dedicaran su vida a la obra de Dios. Pero en ese momento, ellos olvidaron todo esto. Ellos estaban pescando. Estaban haciendo lo que hacían antes. Olvidaron el propósito por el cual Dios les llamó. Entonces esto es otro aspecto importante, ¿sí? De un corazón frío, ¿sí? Primero, hacemos lo que hacíamos antes. O nos llama o nos empiezan a atraer las cosas que hacíamos antes. 2, olvidamos nuestro propósito como personas llamadas de parte de Dios, ¿sí? Muchas veces nosotros olvidamos este propósito. No anunciamos la venida de Jesús, no buscamos de Dios, ¿sí? Y vieran que Jesús decía algo bien bonito. Decía en Juan 4:34, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Esto decía Jesús. Y ese es nuestro propósito. Nuestro alimento, jóvenes, es hacer la voluntad de nuestro Padre. Es terminar la obra de aquel quien nos ha llamado a ser sus hijos y a ser sus discípulos. Amén. Entonces, ¿hace cuánto no le hablamos a alguien de Cristo? ¿Hace cuánto dejamos de tener sed por la palabra de Dios y de su Espíritu Santo? ¿Hace cuánto no le oramos a Dios? ¿Hace cuánto después de que empezó la pandemia no hemos ni siquiera abierto la Biblia? Nuestra vida debe de ser un sacrificio para Dios. Antes se sacrificaban animalitos para expiar pecados y viene Jesús, se sacrifica como es el cordero expiatorio de todo el mundo, sí, pero lo mínimo que podemos hacer por todo esto es amarlo y servirle como Él se lo merece, como sacrificios vivos. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea que nosotros no debemos de amoldarnos al mundo. Ya, nosotros debemos de servirle a Dios. Conforme nuestra mente es renovada a través de la búsqueda constante de Dios, ¿sí? Vamos a ser transformados, como lo dice la palabra. Amén. Entonces, segundo punto, olvidan su propósito. Primero, hacíamos lo que éramos antes o nos llama la atención lo que hacíamos antes. Cuarto, otra característica de un corazón bajo cero: no disfruta
de la bendición de Dios. Pues sí, pues obviamente, si nosotros empezamos a enfriarnos, nos empezamos a alejar de Dios. ¿Sí? Sabemos que somos bendecidos por la gracia y el favor inmerecido del Señor, porque somos inmerecedores de su favor, de su gracia. Pero cuando nuestro amor se enfría, la fe es como que si fuese robada de nosotros. Dejamos de ver la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Ya? ¿Por qué? Si regresamos al texto que habíamos leído en Juan, ¿qué pasó? Jesús, en el 4 dice, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. O sea, a pesar de que caminaron con Él, que anduvieron con Él, y todo con Él, no se habían dado cuenta que era Él. ¿Hasta cuándo se dieron cuenta? Y Pedro, ¿hasta cuándo se dio Pedro cuenta? Cuando pescaron y vieron que no podían sacar la red, entonces se recordó de cuando los llamó, que Jesús hizo ese milagro. Es el Señor. Hasta ese entonces Pedro se dio cuenta. Ok, entonces nuestro corazón frío, ¿sí?, nos hace no poder ver palpablemente a Dios. No podemos ver la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Y este mundo pierde las bendiciones de Dios porque van en búsqueda de tantos afanes, van en búsqueda de tanto oro, de tanto dinero, que al final lo disfruta otra persona. Cuando morimos no nos lo llevamos y lo va a disfrutar aquel que ni siquiera levantó un dedo, dice la palabra de Dios en Eclesiastés. O sea, cuando nos enfriamos, perdemos hasta la capacidad de ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Y no reconocemos que la vida que tenemos, que el trabajo que tenemos, que los padres que tenemos, que los hermanos que tenemos, que los hermanos de la iglesia también que tenemos, son bendición de Dios. Que cuando interceden por nosotros, es una bendición de Dios. Y nuestro corazón bajo cero hace que no nos demos cuenta de eso. ¿Sí? Entonces, realmente todo es una vanidad. Y lo podemos ver en este versículo, en Eclesiastés 2, 22 al 26. Salomón dice, pues, ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes. A ver quién no se siente plagado de tareas frustrantes en el trabajo, y a pesar de que trabajamos y trabajamos y trabajamos, o estudiamos, tal vez no alcanzamos lo que sea un ideal o un estereotipo en el mundo. Y ni siquiera de noche descansa nuestra mente. Y también esto es absurdo. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios. ¿Por qué? ¿Quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? ¿Sí? En realidad, Dios da la sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más, para luego dárselo a todo a quien es de su agrado. O sea, los pecadores, las personas que se están afanando, Dios les pone la tarea de acumular más y más bienes y tantas cosas, para luego dárselo todo a quien es de su agrado. Y también esto es absurdo. Esto es correr tras el viento. Entonces, podemos ver que realmente cuando nuestro corazón se enfría, entramos en un afán diario en nuestras vidas y no disfrutamos de las bendiciones que Dios nos ha regalado. Amén. Entonces, vamos a ir viendo. Ser lo que éramos antes.
olvidar nuestros propósitos, no disfrutar de la bendición de Dios. Y, cuarto punto, nos quedamos sin alimento. ¿Sí? Nos quedamos sin alimento. Perdón. Perdón, hermanos. Tuve ahí un error técnico. Bueno, nos quedamos sin alimento. ¿Ok? ¿Por qué nos quedamos sin alimento? Cuando Jesús llega, donde sus discípulos, ellos no tenían qué comer. Por eso estaban pescando. Y dicen que no capturaban pescados. Sin el alimento de Dios en nuestras vidas, comenzamos a alimentarnos de basura. Cuando nuestros corazones se enfrían, ya no tenemos el alimento espiritual. Entonces nos alimentamos de basura en la televisión, ¿sí? Viendo cualquier cosa, viendo novelas, viendo un montón de cosas que no traen nada de valor ético ni moral a nuestras vidas. Y el internet, empezamos a navegar en el Facebook, pasan horas y horas y no tiene nada de provecho lo que existe en el internet cuando se usa de manera mala, pues, porque sí podemos encontrar varias cosas y podemos alimentarnos de mucho conocimiento y de cosas buenas, ¿sí? La música, empezamos a escuchar canciones que ministran el alma de manera recíproca a lo positivo, ¿sí? Y cosas del mundo que nos alejan cada día más y más. Y eso es señal también de que nuestro corazón es frío. Perdemos el alimento. Al alejarnos de Dios y enfriarnos, no tenemos nada bueno por delante. Nuestra vida va a sucumbir ante nosotros. Y si pecamos desenfrenadamente, vamos a acarrear maldiciones. Va a venir la justicia de Dios sobre nuestras vidas, para nuestra vida y para nuestras generaciones futuras, de descendientes propios, ¿sí? Entonces, recordemos, jóvenes, que tenemos una carne y un espíritu. Y a quien más alimentamos, así mismo, nosotros nos vamos a comportar y nos daremos a reconocer ante el mundo, ¿sí? De lo que nos estamos alimentando. Porque la palabra de Dios en Gálatas 5:16 dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. O sea que si nosotros vivimos por el Espíritu, la naturaleza pecaminosa va a menguar, ¿sí? Cuanto nosotros más busquemos de Dios, nuestra humanidad, nuestra carnalidad mengúan, nuestro espíritu se fortalece, Dios se engrandece y toma el trono en nuestro corazón, ¿sí? Y dejamos de hacer las cosas malas, pero un corazón frío cede esta parte y pierde el alimento espiritual y se empiezan a alimentar de basura, ¿sí? También dejamos de ver las manifestaciones de Dios, ¿sí? Porque a pesar de que Pedro no lo había reconocido, después de haber caminado con él, ¿sí? Entonces no lo percibimos con la misma facilidad, ¿sí? Y tal vez sabemos que Dios nos ama, pero ¿saben algo bien triste? No correspondemos ese amor. Dios nos ama infinitamente. Vino a dar a su Hijo unigénito. Murió en la cruz. Fue latigaciado, fue vapuleado, fue escupido, le pusieron una corona de espinas y después lo crucifican, le atraviesan con clavos, lo atraviesan en su costado y así no creemos en él. ¿Sí? Y así, cuando nos enfriamos, no correspondemos a ese amor tan grande que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer lo que a Dios le agrada. Y cuando nosotros desagradamos a alguien que nos ama, ¿sí? Estamos
apuñalándolo por la espalda. Imagínense Dios cómo se ha de sentir cuando nosotros nos apartamos de Él y enfriamos nuestros corazones. ¿Sí? Se ha de sentir muy mal y llora por nosotros. ¿Sí? Pero hay algo importante que nosotros podemos hacer, y es incendiando nuestro corazón. Amén. Y es aquí donde ya nuestro corazón bajo cero tiene que pasar a un corazón incendiado y ardiente, sí, del Espíritu Santo y por el amor que le tenemos a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Y hay una manera, bueno, hay muchas maneras de incendiar nuestro corazón. Buscar de Dios en intimidad, orarle a Él, hablar con Él, leer su palabra, no dejar de leer su palabra. Jóvenes, señoritas y hermanos que nos estén sintonizando en esta noche, no dejemos que nuestro corazón se enfríe, pero hay algo bien importante y que es imperativo en este momento que no lo podemos hacer. En Hebreos 10, 24 al 25 dice: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Pues esto sí lo podemos hacer ahorita, pero ahorita hay algo que no podemos hacer. Pero a pesar de que se hace en línea, muchos dejamos y perdimos ese sentido congregacional al no ver los servicios en línea. Y con esto empezamos a menguar y empezamos a alimentar nuestras vidas y nuestros corazones de basura. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos. ¿Cuántos acostumbran a no congregarse? Si no, animémonos unos a otros. Y esto es hermoso y a la vez crítico. Y con mayor razón. Ahora que vemos que aquel día se acerca. Este día se acerca. Va a venir el rapto, ya viene Jesús por segunda vez. No enfriemos nuestros corazones, no pongamos los corazones bajo cero. Incendiemos nuestros corazones con la llama y el poder del Espíritu Santo. Solo en Él, en Cristo, podemos tener salvación. No dejemos pasar esta advertencia, este mensaje. Joven, señorita, si has bajado la guardia, si has dejado de leer la palabra, si hemos dejado de orar, si hemos dejado de ver los servicios en línea. Hago un paréntesis aquí con las personas que pues tal vez por razones económicas pues no tienen acceso a internet, pero hagamos el esfuerzo. Pero Dios conoce nuestros corazones, ¿sí? Dios conoce. Así que no nos sintamos mal si en alguna ocasión pues no podemos tener acceso a internet para ver un servicio en línea, pero hagamos el esfuerzo por hacerlo. Y aquellos quienes sí pueden, de verdad creo que no hay ninguna excusa de ver los servicios, ni de buscar de Dios, porque estamos encerrados. O sea, no es que tengamos que ir a ser mandados, no se puede igual. Estamos desde la comodidad de nuestra casa. No tenemos ni siquiera que bañarnos, si lo quieren ver, para ver el servicio. ¿Sí? Pongamos atención a esta palabra. Corazones bajo cero. ¿Sí? Y para concluir y recapitular. Corazón bajo cero, los discípulos habían regresado a pescar. Entonces empezamos a hacer lo que éramos antes y a buscar las cosas que nos gustaban antes. Olvidamos nuestro propósito. No disfrutamos de la bendición de Dios. Nos quedamos sin el alimento espiritual. Dejamos de percibir las manifestaciones de Dios. Sabemos que Dios nos ama, pero no correspondemos a ese amor. Y por último, e importante,
incendiemos nuestro corazón. Amén. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por este momento. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este día tan hermoso, por tu palabra tan preciosa que tú nos das. Padre, te pido que tú bendigas nuestras vidas y que enciendas nuestros corazones. Enciende nuestros corazones. Por favor, te pido que no desfallezcamos. Te pido que nosotros, Padre Celestial, podamos buscarte, anhelarte y amarte con todo nuestro corazón. Por favor, te pido, mi Dios, que la ociosidad no entre en nuestras vidas, sino al contrario, que seamos diligentes y que veamos la forma de cómo servirte en estos tiempos tan complicados, en este tiempo de pandemia. Guárdanos y cúbrenos. Te pido que siempre estés con nosotros y que nunca nos dejes. Te adoramos y te bendecimos. Guarda, Padre Celestial, todas las cosas que hagamos. Y te pido, mi Dios, que tu unción venga en nuestras vidas y que nosotros nos podamos encender, Padre Celestial, que nosotros podamos buscar, que Padre, cuando regresemos a congregarnos, lo hagamos de una manera más unida, de una manera íntegra de corazón, porque te amamos a ti, oh Dios. Te alabamos y te damos muchas gracias por todo, Padre. Amén y amén. ¿Sí? Solo como último y para reflexionar, quiero que veamos algo. En el versículo 9 de Juan 21, del 1 al 9. Dice, al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Esto era símbolo, las brasas eran símbolo de que Dios, Jesús en ese momento está encendiendo esa llama. El pescado es símbolo de que debemos de pescar a las personas. Debemos de hacer el evangelio. Y un pan. El pan es el alimento. Entonces, no olvidemos que Dios nos ha llamado y que nuestros corazones no pueden permanecer bajo cero. Bendiciones y que tengan una feliz noche.